Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Empezamos las entrevistas con Alfredo Negrete, internacionalista, director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Ecotec. Alfredo, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiéramos analizar qué es lo que está ocurriendo con la economía de algunos países en Latinoamérica. Y es que hay algo que coincide y preocupa. Lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, la presidenta suspendida durante 180 días y la acusan de haber manipulado las cifras del presupuesto general del Estado, haber manipulado las cifras del hueco fiscal que maneja ese país. En Argentina ocurrió lo mismo con la inflación. En Venezuela, en cambio, ocultan las cifras, ya no tienen cara para publicarlas. ¿Cómo ve el panorama político y con esta raíz de manipulación de cifras económicas? Gracias por la invitación. Empezaríamos porque hay un común denominador en estos países. Son comunidades, naciones que fueron beneficiadas por una época de bonanza de los precios de exportación, extraordinaria y no repetida en la historia de estas repúblicas. Coincidió con esta época de bonanza la presencia de dirigencias piramidales en la administración de los estados, que pudieran ser consideradas como del socialismo 21, neopopulismo o simplemente populismo, con una característica que no se dio de la misma manera o magnitud en anteriores periodos, como sucedió cuando los populismos arribaron al poder principalmente en la década del 50, que fueron épocas especiales y muy crudas en economía y al mismo tiempo épocas que demostraban mucha incapacidad del liderazgo político tradicional, y llegaron estos mesías. Pero estos mesías que llegaron en esa época no contaron con los excelentes recursos y excedentes de los últimos. Se llamaron las épocas de las vacas gordas, pero esas épocas, como cualquier época en la economía mundial, cambian de posición, enflaquecen y ahí comienzan las penurias, porque los estados que fueron pródigos, que fueron grandes vendedores de promesas, ofertas, de grandes obras, ya no pueden seguir el mismo ritmo y tienen que reajustar. Unos han reajustado, otros se han negado y han maquillado. Donde viene el maquillaje surgen situaciones como la que se acusa a la presidenta del Brasil. ¿Por qué? Porque el caso brasileño es muy especial. Esa causal de manipulación de cifras, de malversación llamaríamos en nuestro idioma anterior, no es una causal de destitución. La causal de destitución viene más bien por un proceso social que soportó, no en el primero, sino en el segundo mandato de la presidenta, los ajustes. Y no hay ajustes que traiga aplausos, todos los ajustes caen quejas. Y esto se fue multiplicando, y mucho más cuando salieron al aire toda una serie de actos imputados de corrupción, cuando ella era parte de un ministerio correspondiente. Y de allí se suman los dos factores y se produce el caso de Brasil. Argentina es diferente. En Argentina la oleada populista y clientelar del peronismo tenía que llenar y gastar todo lo que podía. Eso no lo soportaba y todo se sabía que había una doble economía reflejada en los tipos de cambio. Había un tipo de cambio que era el oficial, que estaba a 8 o 9 pesos por dólar, y estaba el cambio que llamaron blue, no sé por qué, de la calle Florida, en la cual se cambiaba a 14 y a 15. Una situación de esa naturaleza no podía ser soportada porque estaba escondiendo grandes errores que hoy, a mucho costo social y político, el presidente Macri tiende a liberarlos y a encauzarlos con apoyo nacional empresarial, por supuesto, y con un apoyo internacional evidente. Alfredo, ¿cómo queda en este momento la imagen del socialismo del siglo XXI, toda vez que tenemos una Venezuela derrumbándose, Brasil derrumbándose, a la presidenta Cristina Fernández perseguida por la justicia argentina por todas las irregularidades que ahora se empiezan a conocer y que incluso le han beneficiado aparentemente a título personal,
Aquí en nuestro país también tenemos una situación económica bastante crítica, medidas que se están tomando que son cuestionadas y no aceptadas por la población. ¿Qué está pasando con el socialismo del siglo XXI? ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que ya es la hora del sepelio. Ya pasó su época. Y su época se caracterizó por promover, proclamar y ofrecer un socialismo. Y en la práctica, para realizar ese proceso, concentrar los poderes, aprovechar la época grande de la expansión económica, hacer obras que sí se han hecho, pero que no se ha llegado a ningún cambio estructural profundo. Entonces, esa situación ya pasó. El problema que viene para el próximo gobierno es cómo desarma esa arquitectura que se hizo para favorecer esos dos aspectos. La una, concentrar el poder. Yo creería que la mayor concentración del poder que la tiene en este momento está en el Ecuador. Veamos, por ejemplo, una comparación con Venezuela. Por lo menos Venezuela tiene un legislativo, también no está funcionando como debiera funcionar, con la valentía que necesitan las circunstancias. Con el Ecuador, en el Ecuador todo el Estado pertenece al gobierno. Esa era la primera. Y la segunda, si había recursos, hay que invertirlos, que para otros significa hay que gastarlos. Y si se acaba la fuente, que es lo que nos está sucediendo en este momento, tenemos que recurrir a la puerta de salvataje, que son los impuestos. Sí. Alfredo, quisiera integrar a esta conversación a José Hidalgo. Él es el director ejecutivo de Cordes, quien ha dado un seguimiento bastante cercano a las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador. José, quisiera preguntar, pues estábamos hablando con Alfredo sobre la situación de algunos países del socialismo del siglo XXI, en donde se sospecha y en algunos se comprueba la manipulación de cifras económicas. ¿Cuáles son los efectos de la manipulación en la economía de un país? Bueno, gracias por la invitación, Janet. El primer efecto es que los agentes económicos no saben en qué terreno están pisando. Entonces, las decisiones de consumo y de inversión de hogares y de empresas se tienen que basar principalmente en sus propias percepciones, porque no cuentan con cifras veraces de lo que está sucediendo en la economía. Y eso puede hacer que decisiones de inversión, por ejemplo, de ampliar una empresa o de poner una nueva planta, se frenen hasta que los empresarios tengan la certeza de que el país está en una situación tal. No necesariamente significa que los empresarios quieran que la economía esté creciendo cuando fuera lo deseable, simplemente tener la certeza de que una situación es la que dicen las cifras oficiales y que no se está manipulando eso. Entonces, el principal efecto sobre la economía puede ser una para en las decisiones de consumo y de inversión. ¿Cómo ve usted estas denuncias que se han hecho en Brasil en torno al maquillaje de las cifras del hueco fiscal que hay en ese país? Tenemos también, habíamos hablado en otra ocasión también con las cifras de Argentina en torno a la inflación. Ahora tenemos una Venezuela que simplemente oculta las cifras, ya ni siquiera se atreve a publicarlas. ¿Esto qué es lo que refleja del modelo económico? ¿Está relacionado con ese modelo o qué es lo que está pasando? Sí, no, para mí es evidente que está relacionado con el modelo económico. De hecho, el caso argentino yo lo seguí bastante de cerca porque estuve viviendo algunos años allá. Y no se limitó a la inflación, eso es lo más grave, Janet, porque empezó como una distorsión o como una manipulación a las cifras de inflación y luego se extendió a las de crecimiento, luego a las de empleo, a las de comercio exterior. Las empresas no sabían a qué atenerse. Obviamente los consumidores sabían que la inflación no era la que estaba registrando el gobierno, porque iban todas las semanas o cada quincena al supermercado y veían que los precios subían mucho más de lo que decía el gobierno. Y es una consecuencia, en ese caso fue una consecuencia directa del modelo económico, porque el Banco Central financiaba el déficit fiscal en Argentina a través de emisión monetaria y eso provocaba que los precios se fueran al alza. En el caso de Brasil, lo que hicieron fue que ante el enorme gasto que tuvieron en Brasil, tuvieron que hacer uso de bancos públicos para que cubrieran momentáneamente algunas obligaciones, sobre todo transferencias sociales, que le correspondían al gobierno central. Y por lo tanto estaban ocultando un crédito, porque los bancos públicos estaban prestando o adelantando dinero al gobierno central. Y lamentablemente acá estamos viendo, acá en el Ecuador, yo no hablaría de una manipulación, pero sí al menos de una interpretación bastante laxa de lo que es la deuda pública, por ejemplo. Acá en el Ecuador, el Banco Central viene prestando al gobierno central ya más de 2.500 millones, ese es el saldo que se publicó en la tarde de ayer, y esos 2.500 millones no están contabilizados como deuda pública, y por lo tanto, ese límite de 40% que marca la ley
Ya estaríamos, si estuviéramos contabilizando estos créditos del Banco Central al gobierno, las preventas petroleras, ya estaríamos muy cerca de alcanzarlo. Lo que pasa es que si no se considera como deuda a aquellas obligaciones de corto plazo que tiene el gobierno, entonces ya estamos hablando de una interpretación al menos discutible. ¿Cuál es el argumento que presenta el gobierno para no incluir en la deuda pública estos valores? Para mí no hay un argumento, no han expuesto un argumento al menos contundente, porque finalmente una preventa de petróleo, por ejemplo, es una obligación que devenga intereses, que tiene una garantía, que compromete ingresos futuros. Si es que eso no es deuda, entonces, ¿qué califica como deuda? Pero lamentablemente llevamos algunos años con esta contabilización de la deuda pública y, en mi opinión, no muestra la real situación de las cuentas fiscales. Yo he seguido de cerca una discusión que hay entre Cordes y el Banco Central del Ecuador en torno a la publicación de algunas cifras, específicamente en torno a la cifra que se reporta sobre la caída del 2.5% que publica el Banco Central del Ecuador para la formación bruta de capital fijo. Eso ustedes lo denunciaron como una cifra bastante cuestionable o dudosa y que está erosionando el Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Cuál es la respuesta que han tenido? ¿Tuvieron alguna respuesta? Tuvimos 3 semanas después de haber enviado el análisis al Banco Central una respuesta. Lamentablemente la respuesta se centró sobre todo en encontrar debilidades o omisiones en el análisis de Cordes, que nosotros hemos tratado de despejar con el Banco Central, pero nos quedó todavía la duda de ¿por qué la inversión, que es esta formación bruta de capital fijo, cayó apenas 2,5% si el gasto público en inversión se desplomó? Y eso es importante mencionar porque el sector público venía representando en los 2 años anteriores, 2013 y 2014, más de la mitad de la inversión total. Si el gasto público en inversión se desplomó 26% en 2015, eso significaría que para llegar al 2,5% la inversión privada tuvo que haber crecido 23%, que era una tasa inédita en dolarización, y mucho más con este gobierno, en el cual la inversión privada ha crecido a tasas bastante bajas. Entonces, la respuesta del Banco Central, como le digo, se centró principalmente en encontrar debilidades del análisis de Cordes, que por ahí las tenemos. Hemos tratado de responder a cada una, pero por ahí todavía tenemos alguna omisión. Pero hemos insistido en el Banco Central que por favor nos expliquen cómo se llegó a ese 2,5%, tomando en cuenta el dato que conocemos, que es el de la inversión pública. Y esperamos que ojalá en los próximos días haya una nueva respuesta, ya con datos en números, que lamentablemente la carta del Banco Central no tuvo ningún dato, simplemente se limitaba a cuestionamientos. Al nivel de la forma de hacer los cálculos y a cuestionamientos nada más, ¿no? Pero que es a lo que se han dedicado los últimos meses. Y algunos cuestionamientos que incluso yo no le veía razón de ser. Por ejemplo, nos decían que por qué en la nota no explicamos a los lectores cuál es la diferencia entre la previsión económica y las cuentas nacionales. Nosotros dijimos que, bueno, una previsión, ya el significado de la Real Academia Española dice que la previsión significa tratar de establecer lo que va a suceder más allá. Entonces, decir a los lectores, ojo, que la previsión no es lo mismo que el resultado, nos parecía un poco innecesario. Y no todos los cuestionamientos fueron de ese calibre, pero creemos que la respuesta fue bastante elusiva y que se iba un poco por las ramas. Bueno, pues en Brasil esta digamos, interpretación de las cifras terminó llevando a la presidenta de ese país a una suspensión que ha puesto en una difícil situación política y pues de expectativa en torno a lo que pueda suceder en ese país. Y hacia allá va mi pregunta con Alfredo Negrete. ¿Qué es lo que va a pasar en Brasil? ¿Qué pasa, por ejemplo, si finalmente terminan destituyendo a Dilma Rousseff y pues se queda Temer hasta terminar este periodo? ¿Qué puede suceder? Es importante considerar que en aspectos institucionales la situación de Brasil es muy diferente a la de la mayoría de los países latinoamericanos. Desde el golpe militar y la cruenta dictadura de 1964, Brasil ha tenido parámetros institucionales que en principio podríamos decir responden a la dimensión de una gran potencia territorial, física y económica a nivel mundial. Desde esa experiencia ha habido una coexistencia en la administración del poder entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Han tenido espectaculares mandatarios, como es el caso de Fernando Henrique Cardoso. Han tenido graves crisis, como la de Collor de Mello, y otra grave crisis, el segundo, no el primer mandato, de Dilma Rousseff. Han tenido la singularidad de producir políticamente la emergencia de un líder sindical como Lula da Silva
y llevarlo hasta la primera magistratura. Pero también sufrió este mosquito de la reelección, que es uno de los pestes que más afecta al panorama político latinoamericano. Hay un detalle que hay que considerar: cómo se ha seguido el juicio de suspensión, miras a destitución de la presidenta. Ha sido muy reglamentario, muy proceso, muy pegado a la Constitución. El debate jurídico se produce es por la causa, no por el procedimiento. El procedimiento ha sido muy preciso, lo cual evidencia un ritmo institucional y de defensa de las instituciones que merece o produce algún tipo de apoyo a la democracia. Sin embargo, el futuro es muy complejo. Sí, los dos grandes partidos que seguirán siendo las bases de la política brasileña no llegan a un tipo de acuerdo similar o en parte parecido al de la Concertación por la Democracia en Chile, la situación puede caer en un vaivén político de líderes populistas de uno de los dos partidos, de muchas negociaciones, múltiples negociaciones. No olvidemos que Brasil es un Estado federal, o sea, las negociaciones frente a un Estado unitario son el doble. Y todo eso desgasta, muchas veces corroe el poder, y obviamente dicen que es una siembra también para actos de corrupción o malos negocios públicos. Hablando de corrupción, yo creo que ese es también uno de los principales problemas de los países latinoamericanos y que ha embarrado definitivamente a toda la política brasileña, por lo menos así es como por las cosas que uno va conociendo cada día. El escándalo de Petrobras, pues ayer se descubrió que también tiene preocupados a los miembros del gobierno del Temer. Hay un ministro que tuvo que salir disparado porque por una conversación telefónica que le grabaron, en donde se determinó que también estaban preocupados por las investigaciones en torno a Petrobras. Investigaciones que también tienen cuestionados a Lula da Silva y a la misma Dilma Rousseff. La corrupción, es un problema que parece que no lo vamos a poder terminar. ¿Cómo lo ve usted? Es un problema gravísimo en Brasil y en todos los demás países. El caso de Petrobras parece un manto de corrupción que abarca toda la institucionalidad pública del Brasil. Hasta se llegó a decir que cómo era posible que diputados corruptos descalifiquen de corrupta a la primera mandataria. Pero así fue y así sucedió. Yo creo que ese país tiene, por la magnitud de los recursos, un caso muy diferente a los demás. En los demás es probable que sea más fácil recuperar el funcionamiento, la organización y los resultados de transparencia por parte de los organismos de control. Ese es el eje. En el caso de Brasil debe ser mucho más complejo porque la búsqueda de la transferencia se confunde mucho más con los intereses políticos de los estados y del gobierno global. Pero la única forma, y eso va para todos los gobiernos, y yo creo que puede ser una secuela de este cambio, una vez que se viró la página del socialismo 21, va a venir procesos, se van a inaugurar establecimientos que permitan despejarle al pueblo esta nube monstruosa de la corrupción. Hay un ejemplo que hay que estudiarlo mucho más, el caso de Guatemala, en cómo terminó el presidente de Guatemala. Quizás se ha gastado, por lo menos en la semántica, en el término, las famosas comisiones de la verdad. No le pongamos tanto nombre, pero hagamos una comisión de primera categoría. Y el momento internacional apremia que sí hay personajes de nuestros países, que nos llamamos hermanos y que nos llamamos vecinos y todas esas cosas, que pudieran, desde su experiencia y desde su hoja de vida, también ser parte de estas investigaciones, sin necesariamente afectar a la soberanía nacional. Porque lo que se busca es un experto, un jurista, un contador de primerísimo nivel que pueda desentrañar estos nudos que amparan a tanta construcción y que tienen una característica: generalmente en los países petroleros está allí, en los otros en la contratación pública. Eso es el caso de Argentina, y vamos a ver cómo el gobierno de Macri organiza estos sistemas y estos procesos que no van a ser fáciles. Y yo creo que no podemos suponer la corrupción, pero necesitamos la transparencia, en primer lugar jurídica, que no existe una Contraloría que diga esto no se puede dar lugar, esto que lo den lugar los respectivos jueces,
que no exista un país en que entre los primeros decretos, en las primeras modificaciones legales se estableció que no eran necesarios las autorizaciones previas de la Contraloría ni de la Procuraduría para la contratación pública. No había que ser sabio ni un experto en ciencias económicas o del derecho para saber qué significaba eso. Eso era la institucionalización del contrato a dedo. Así es, muchísimas gracias, Alfredo. Quisiera terminar esta conversación con José, estableciendo dos problemas básicos que, como dijo Alfredo, los tenemos en Latinoamérica. Tenemos pues países poderosos como Argentina o como Brasil principalmente, países que fueron poderosos como Venezuela, que montaron un modelo económico que ha sido un total fracaso. Y tenemos por otro lado la corrupción. Yo le aumentaría uno más, y son las ideologías y los intereses y los problemas políticos. Estas tres factores se miden para poder proyectar el futuro económico de un país. Bueno, en nuestro caso, los datos que utilizamos se centran en las estadísticas económicas, ¿sí? Que la verdad es que el fracaso del modelo ya creo que explica la mayor parte de la situación económica que está atravesando, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Argentina, con el ajuste que está teniendo que hacer Macri. La corrupción es un factor adicional porque quita recursos que podrían haber ido, por ejemplo, a inversión o a una contratación pública más eficiente. En nuestro caso, creemos que este año, más allá de lo que haya pasado con el terremoto, la economía ya va a presentar un decrecimiento importante, en torno al 3,5%, que responde a las cifras que teníamos hasta el primer trimestre. Es decir, lo que pasó el 16 de abril tener algún impacto en el desempeño de la actividad económica, principalmente en el turismo, por ahí alguna exportación como camarón, comercio en las zonas afectadas, pero antes del terremoto ya habíamos recolectado algunas cifras que mostraban que la situación era mucho peor que en el mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, el desempleo aumentó más entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 que entre el mismo periodo del año pasado. Y sobre eso tengo un gráfico, si me pueden poner el gráfico de desempleo que tenemos, que envía a producción, por favor. Tengo esta proyección de Gesplafin, bastante interesante, en donde dice que el desempleo este año terminará en 6,38%. ¿Coincide con sus análisis? Sí, me parece que es una tasa probable y la verdad es que uno piensa, bueno, del 5,7 que presentó el INEC en marzo de este año a 6,3 o 6,4 no sería tan importante, pero hay que tomar en cuenta que en diciembre, porque esta tasa es para el cierre del año, diciembre es un mes en el cual el empleo suele alcanzar picos porque hay compras navideñas, porque hay más turismo y demás. Entonces, una tasa de desempleo de 6,4% a nivel nacional en diciembre ya mostraría los problemas que estamos teniendo en el mercado laboral, donde mucha gente está ofreciendo sus servicios, incluso gente que antes no tenía que salir al mercado laboral, como estudiantes, amas de casa, incluso jubilados, y no están encontrando una demanda por parte de las empresas que dé cabida a esa mayor oferta de servicios laborales. De hecho, en el último año, según las cifras del INEC, la cantidad de empleos adecuados cayó en más de 80,000, mientras que aumentó en más de 160,000 el número de desempleados. Entonces yo creo que esa proyección es una tasa probable y lamentablemente el desempleo y la caída o el deterioro del mercado laboral es el efecto más dañino sobre la sociedad de una contracción económica. Y ya se aprobó el incremento del IVA del 12 al 14%. Y quisiera también tener, si pudiéramos poner el gráfico del SRI, total neto de recaudación mensual de impuestos. El mismo SRI ya proyecta una caída en la recaudación de impuestos por la situación económica que ya teníamos en el país. Y dice, recaudación neta en el 2015, 13.693 millones de dólares, recaudación neta proyectada para el 2016, 11.426 millones de dólares, 2.267 millones de dólares menos. Ahora, en este cuadro hay lo que está señalado en verde es un adicional, porque dice la institución que hace este cálculo, dice que está mal hecho, que no van a ser 2.267 millones de dólares menos recaudados, sino 2.164 millones de dólares menos recaudados, que lo que dijo Jimena Amoroso. Es decir, aquí está comprobado por el mismo SRI que aumentar los impuestos no es lo que beneficia al país, es decir, tiene un efecto revés. Y además hay otra cosa, Janet, porque hay que recordar que para el presupuesto general del Estado de 2016,
el gobierno tomó en cuenta que se iba a recaudar en 2016 lo mismo que se recaudó en 2015, pese a que en 2015 se tuvo una amnistía tributaria y salvaguardias por una vigencia con una sobretasa mayor que la que va a estar vigente este año. Entonces, más allá de que yo sí creo que el aumento del IVA va a generar algún ingreso adicional al gobierno, eso es así porque es el impuesto de más fácil recaudación y la gente no va a contraer tanto su consumo como para que ese aumento no genere ningún ingreso adicional. Pero lo importante, y acá incluso podemos hacer una vinculación con el caso de Brasil, es que en este caso el presupuesto general del Estado que presentó el gobierno y que aprobó la Asamblea tomó en cuenta una previsión de ingresos tributarios claramente sobreestimada y que por lo tanto ocultaba la real magnitud del déficit fiscal. Entonces, para mí eso es, creo que algo que hay que destacar, que el gobierno no haya tenido la sinceridad de proyectar los ingresos tributarios que realmente se esperaban para este año, porque desde la segunda mitad del año pasado las recaudaciones tributarias del SRI ya venían mostrando contracciones interanuales. José, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. También le agradezco a Alfredo Negrete, que estuvo desde Guayaquil, por ayudarnos a hacer este análisis importante de lo que está sucediendo en materia económica y política a nivel latinoamericano.